Mata tu debilidad de una vez por todas. Empiezas a conocerte. Tu historia todavía no ha terminado. Todavía se está escribiendo. No importa cuántos errores hayas cometido, cuántas decisiones has salido mal o cuántas etapas difíciles has atravesado. Mientras todavía estés aquí, algo sigue abierto. La oportunidad de convertirte en alguien más fuerte que la versión que ha vivido hasta ahora. El problema es que muchas personas pasan años cargando sus propias debilidades como si fuera parte de su carácter. Inseguridad, miedo a equivocarse, miedo a exponerse, miedo a no ser suficiente. Y cuando esos límites permanecen demasiado tiempo dentro de la mente, la persona empieza a vivir muy por debajo de sus propias capacidades. No porque falte inteligencia, no porque falte talento, sino porque nunca aprendió a enfrentar aquello que la debilita. La filosofía estoica nació exactamente para eso, para personas que decidieron dejar de huir de sus propias debilidades y empezar a enfrentarla con disciplina, lucidez y valentía, claro. Los estoicos sabían que la autoconfianza no es un regalo que unos recibe y otros no recibe, se construye, se entrena, se fortalece. Y existe un camino claro para hacerlo. En este vídeo quiero decirte cosas estoicas capaces de eliminar las raíces de la inseguridad, reconstruir el sentido de valor personal y desarrollar una confianza real de adentro hacia afuera. Porque cuando alguien aprende a dominar su mente, dos cosas empiezan a pasar al mismo tiempo. Las debilidades pierden fuerza y la verdadera capacidad empieza a aparecer. Si este camino tiene sentido para ti, déjame un comentario, una decisión simple. Hoy asumo mi fuerza y mi responsabilidad. A veces un cambio profundo empieza exactamente así, en el instante en que alguien deja de definirse por sus propias debilidades y decide asumir la responsabilidad por la fuerza que lleva dentro. Cuando esa decisión se toma por honestidad, la postura cambia, las elecciones empiezan a alinearse y la mente deja de alimentar las mismas dudas que antes te frenaba. Y es a partir de este punto que una persona empieza a reconstruirse. Claro, piénsatelo. Mira, del miedo a la confianza verdadera, la pérdida de confianza casi nunca ocurre de una sola vez. Empieza en pequeños episodios que la mente decide guardar durante mucho tiempo. Una crítica que no olvidaste, un error que sigue repitiendo, una comparación que te hizo sentir más pequeño de lo que realmente eres. Al principio parece un episodio aislado, nada que define quién eres, pero cuando la mente empieza a volver una y otra vez a estos recuerdos, algo se va construyendo poco a poco dentro de ti. Una barrera invisible hecha de dudas, interpretaciones y conclusiones apresuradas. Y esta barrera cambia la forma en que te posicionas frente a la vida. Empiezas a pensarlo 2 veces antes de actuar. Empiezas a medir cada palabra, cada paso, cada decisión. Aquello que antes parecía natural, empiezas a exigir esfuerzo. El miedo no llega como un choque ni como un grito, se instala como una pregunta constante. ¿Y si vuelvo a fallar? Ahí tienes que parar y pensar y confiar en ti, porque cuando tú confías en ti plenamente y haces lo que tienes que hacer, las debilidades empiezan a aflojarse, empiezan a desaparecer, porque eso está demostrado por la ciencia, claro. Cuando esa pregunta se vuelve frecuente, en la manera en que tú observas el futuro también cambia. Es como si estuviera mirando la vida por una puerta entreabierta. El mundo sigue siendo grande, lleno de caminos y posibilidades, pero tu mirada queda atrapada en un espacio estrecho. Solo ves un fragmento de lo que podría existir. Y mirando por la rendija, lo que aparece primero casi siempre son los riesgos, los errores posibles, las dificultades que puedan surgir. No porque la realidad sea solo eso, sino porque el miedo redujo tu campo de visión.
En ese punto, muchas personas creen que el problema está en el pasado. Piensan que la inseguridad nació del error que cometió, de una infancia difícil, de la crítica que escucharon o de la experiencia que salió mal. Pero la raíz no está en el acontecimiento, está en el peso que sigues dándole. Cuando la mente se fija en el juicio de los demás, en las expectativas externas o en los recuerdos que hirieron tu orgullo, empiezas a vivir reaccionando a lo que ya pasó. Y quien vive así le entrega su dirección a algo que ya no puede ser cambiado. Los estoicos conocían ese estado de la mente e entendían lo que las grandes pasiones como el miedo, la rabia, la inseguridad provocan en la mente humana. Por eso, Epicteto enseñaba que la libertad empieza cuando dejas de intentar controlar aquello que nunca estuvo en tus manos y empiezas a dirigir la atención hacia aquello que depende de ti. Ese cambio de enfoque parece simple, pero transforma por completo la manera en que se construye la confianza. Porque la confianza verdadera no nace de promesa, elogios o reconocimiento externo. Nace de evidencias internas, de acciones que ejecutan incluso cuando aparece la duda. De pequeñas victorias que conquista cuando decides actuar a pesar de la inseguridad. Cada esfuerzo consistente empieza a debilitar aquella vieja narrativa de incapacidad. Cada paso dado refuerza una verdad nueva. Eres capaz de avanzar, y cuando esas pruebas empiezan a acumularse, pasa algo importante. La puerta que antes parecía casi cerrada empieza a abrirse y empiezas a ver más espacio, más posibilidades, más caminos que antes estaban fuera de tu campo de visión. Y entonces entiende algo esencial. La confianza nunca estuvo encerrado afuera, estaba esperando a que empujaras la puerta. Por eso, no esperes sentir confianza para actuar. Empiezas a actuar, aunque sea con pasos pequeños. Estudias más, entrenas más, dedica tiempo a lo que fortalece tu capacidad de avanzar. Cada pequeño logro es como abrir unos centímetros más de esa puerta. Y cuando finalmente se abre, descubres algo que el miedo trató de esconder durante mucho tiempo. El mundo nunca fue tan estrecho como parecía. Hoy puede ser el día de hacer ese movimiento, de dejar atrás el peso de las dudas antiguas, dejar de revivir dolores que te hirieron hace mucho tiempo y volver a construir tu propia fuerza. Porque la confianza real no es un regalo, es una decisión que asumes. Y esta decisión solo ocurre cuando decides dejar de vivir bajo el mando del miedo y vuelves a tomar el control de tu propia vida. Pues voy a terminar el vídeo porque estoy teniendo sueño, ya es tarde. Y nada, pues espero que te haya servido ese contenido. Sepas que tú eres una persona especial. Cree en ti, valórate, quiérete, mímate, date tu oportunidad, quiera hacer algo por avanzar y te garanto que las cosas para ti irán cambiando, irán mejor, ¿vale? Si eres nuevo por aquí, suscríbete, déjame tu me gusta para apoyarme, déjame un comentario de lo que opinas sobre ese contenido, qué piensas, dime tu experiencia y así podemos hablar un poco, Pues nos vemos en el otro vídeo. Te quiero mucho. Un saludo. Chao.